Pedro no era un hombre especial. No tenía estudios, no tenía respuestas. No tenía una fe firme ni una vida ordenada. Tenía manos gastadas por el trabajo, el cuerpo cansado y la cabeza llena de preocupaciones pequeñas, de esas que no salen en los libros, pero que pesan más que cualquier teoría. Pedro era pescador. Y eso significa muchas cosas que casi nunca se explican. Significa madrugar cuando todavía es de noche. Significa volver con las manos vacías muchas veces. Significa depender del clima, del mar, de cosas que no puedes controlar. Significa vivir con la incertidumbre como compañera constante. Significa aprender a no hacer demasiadas preguntas y a seguir adelante aunque estés agotado. Pedro no estaba buscando a Dios. Estaba buscando sobrevivir. Vivía cerca del lago, rodeado de redes, de olor a agua salada, de jornadas largas que terminaban con el cuerpo roto y la mente apagada. No soñaba con cambiar el mundo. Soñaba con que el día siguiente fuera un poco menos duro. Soñaba con volver a casa con algo que llevar a la mesa. Soñaba con descansar. Y fue ahí, en esa vida sencilla y cansada, donde todo empezó. Jesús no apareció como una idea bonita. No llegó como un discurso. No vino a explicarle nada. Simplemente se acercó. No le prometió éxito. No le prometió seguridad. No le prometió respuestas. Le pidió algo que parecía absurdo: que confiara. Pedro escuchó una voz que no entendía del todo, pero que sonaba diferente. No era una voz que exigiera, no era una voz que juzgara, era una voz que llamaba. Y Pedro hizo algo que no encajaba con su forma de ser. Dejó las redes, dejó lo poco seguro que tenía y dio un paso sin saber a dónde llevaba. No fue un acto heroico, fue un acto impulsivo. Pedro siempre fue así. Pedro hablaba antes de pensar, prometía antes de medir. Se lanzaba antes de estar preparado. Y esa forma de ser, que tantas veces le metería en problemas, fue la misma que lo acercó a Jesús. Desde el principio quiso estar cerca. Quiso ser el primero. Quiso demostrar que estaba comprometido. Quiso sentirse importante. Pedro necesitaba sentir que pertenecía a algo. Necesitaba sentir que su vida tenía un sentido más grande que el siguiente amanecer. Y durante un tiempo lo sintió. Caminó con Jesús. Escuchó palabras que no había oído nunca. Vio cosas que no podía explicar. Sintió que Dios no estaba lejos, sino cerca. Demasiado cerca. Pero Pedro no dejó de ser Pedro. Seguía siendo impulsivo. Seguía siendo inseguro. Seguía reaccionando desde el miedo y desde el orgullo. Seguía intentando ser fuerte cuando por dentro no lo era. Hay un momento en la historia que define a Pedro más que ningún otro. No es cuando camina sobre el agua. No es cuando habla en público. No es cuando lidera. Es cuando promete. Pedro prometió que nunca fallaría. Prometió que estaría hasta el final. Prometió que no huiría. Prometió que daría la vida si hacía falta. Y no mentía. En ese momento, lo creía de verdad. El problema no fue la promesa. El problema fue que Pedro no conocía todavía sus propios límites. La noche se volvió densa. El ambiente cambió. La tensión se podía cortar con las manos. Jesús fue arrestado y todo lo que parecía firme empezó a desmoronarse. Pedro siguió de lejos. No se fue del todo, pero tampoco se acercó. Ese es un detalle importante. Pedro no abandonó del todo, solo se quedó a medio camino. El miedo empezó a crecer despacio, como crecen las cosas que no quieres ver. No fue un pánico repentino, fue una sensación lenta, incómoda, paralizante. Alguien lo miró, alguien lo reconoció. Alguien hizo una pregunta simple y Pedro negó. No fue un discurso largo, no fue una traición elaborada,
Fue una negación rápida, casi automática, como cuando reaccionas sin pensar para protegerte. Y luego volvió a pasar. Y luego otra vez. 3 veces. No porque no creyera, no porque odiara a Jesús, no porque quisiera hacer daño. Negó porque tenía miedo. Miedo a perderlo todo. Miedo a sufrir. Miedo a morir. Miedo a enfrentarse a algo para lo que no estaba preparado. Y cuando todo terminó, cuando el ruido se apagó, cuando ya no había nadie a quien convencer, Pedro se quedó solo con su conciencia. Ahí empezó el verdadero dolor. No el dolor físico, el dolor interior, la vergüenza, la culpa, la sensación de haberse fallado a sí mismo. Pedro no necesitó que nadie lo acusara. Ya lo hacía él. No necesitó castigo externo. El castigo estaba dentro. Lloró. No lágrimas discretas. Lloró amargamente, porque no había fallado a un líder. Había fallado a alguien que confiaba en él. Y peor aún, había fallado a la imagen que tenía de sí mismo. Hay algo profundamente humano en ese momento, porque muchos no se rompen cuando todo va mal afuera. Se rompen cuando descubren que no son tan fuertes como creían. Pedro no volvió a ser el mismo después de esa noche. Y luego vino el silencio de los días siguientes, el silencio de la muerte, el silencio de las preguntas sin respuesta, el silencio de no saber qué hacer ahora. Pedro no escribió reflexiones espirituales, no predicó, no lideró. Volvió a lo único que sabía hacer. Volvió al mar, a las redes, a la rutina, a la vida de antes. No porque quisiera olvidar, sino porque no sabía qué más hacer. Ese detalle es clave. Pedro no se alejó por rebeldía, se alejó por cansancio. Pensó que su historia con Jesús había terminado. Pensó que había cruzado un punto sin retorno. Pensó que ya no era digno de estar cerca. Y aquí es donde muchas personas se reconocen. Cuando fallas, no siempre huyes de Dios por enfado. Muchas veces huyes por vergüenza, por creer que ya no encajas, por pensar que ya es tarde. Pedro volvió a pescar, pero ya no era el mismo pescador. Las redes estaban ahí, pero el sentido no. El vacío seguía dentro. Y entonces, sin avisar, Jesús volvió a aparecer. Jesús apareció sin reproches, sin discursos, sin preguntas incómodas. Pedro no sabía qué decir, porque cuando fallas de verdad, no te faltan palabras, te sobra vergüenza. Comieron en silencio, un silencio que no acusaba, un silencio que sostenía. Y entonces Jesús habló. No le preguntó por la noche del miedo, no le pidió explicaciones, no le recordó la caída. Le hizo una sola pregunta, simple, profunda. ¿Me amas? Pedro no respondió con fuerza, respondió con honestidad, desde donde estaba, no desde donde creía que debía estar. Jesús volvió a preguntar, y volvió a hacerlo una tercera vez, no para humillarlo, para reconstruirlo. Cada pregunta cerraba una herida, cada respuesta devolvía un paso. Pedro entendió algo que no había entendido antes, que el amor no se demuestra prometiendo no caer, sino levantándose cuando ya has caído. Jesús no le devolvió la confianza ignorando el pasado, se la devolvió atravesándolo. Y eso lo cambió todo. Pedro ya no siguió para demostrar nada, siguió porque había sido mirado en su peor momento y no había sido rechazado. Pedro nunca se convirtió en alguien perfecto, nunca dejó de ser humano, nunca dejó de tener miedo, pero dejó de huir. Entendió que su historia no terminaba en el error, que la caída no era el final, que el silencio no significaba abandono. Volvió cuando pensaba que ya era tarde,
Volvió cuando creía que había cruzado un límite. Volvió sin excusas. Y fue suficiente. Porque Dios no construye con gente impecable. Construye con gente honesta. Con personas que fallan y aún así regresan. Tal vez hoy tú también sientas que has fallado, que no eres tan fuerte como pensabas, que te escondes más de lo que te gustaría admitir. Si es así, no estás fuera, no estás tarde, no estás solo. No caminas sin fallar, caminas sin estar solo cuando fallas. Y eso cambia todo. Si este mensaje te ha dado un poco de paz, si alguna vez has fallado y aún así sigues buscando paz, este espacio también es para ti.